¿Qué son los derechos de los animales? Por derechos de los animales o derechos animales, nos referimos a las distintas corrientes de pensamiento según las cuales los animales deben estar protegidos por la ley de tratos crueles y no deben ser considerados objetos de consumo. Es decir, que los animales no humanos son sujetos de derecho independientemente de su especie. A lo largo de la historia, la humanidad ha reservado el estatus jurídico de sujeto de derecho para personas naturales y personas jurídicas únicamente, aunque en ocasiones se le haya llegado a negar a ciertos grupos humanos como a los esclavos, mujeres y etc. Y así como cada uno de estos casos, los animales también tienen su lucha contra la discriminación, que es el movimiento de liberación animal con todas sus vertientes. La idea de los derechos animales es corregir esta tendencia a considerar afectivamente a los animales dependiendo su utilidad para nosotros los humanos o su grado de domesticación, como los animales de compañía y así, perros y gatos, o por su belleza. Ya que aquellos que no son socialmente valorados por alguna de estas razones sirven como alimento, vehículo de transporte o algún sujeto experimental, sin tener nunca en cuenta que tengan derecho a una existencia libre de dolor, encarcelamiento o tratos poco éticos. ¿Qué es el especismo? Cada vez más gente entiende que todos los seres humanos deberíamos recibir respeto. A menudo se asume que esto debería ser así por el simple hecho de que somos humanos, pero en realidad, la mera pertenencia a una determinada especie es más que nada una clasificación biológica. No es lo que determina que nos puedan dañar. Lo relevante para esto último es algo mucho más simple: nuestra posibilidad de sentir y sufrir. A esto es a lo que se le llama también sintiencia. La sintiencia es la capacidad de tener experiencias, que pueden ser positivas como el disfrute o negativas como el sufrimiento. Ahora bien, esta capacidad no la poseen exclusivamente los seres humanos. También la tienen muchísimos otros animales. Sin embargo, se asume habitualmente que únicamente los seres humanos merecen nuestra consideración. Como consecuencia, los animales son tratados como cosas, son explotados diariamente de las formas más terribles, y se les deja sufrir a su suerte cuando están en situación de necesidad, sin preocuparnos por darles ayuda. ¿Cómo puede justificarse esta actitud? Muchas veces se afirma que los animales no merecen consideración porque esta solo ha de darse a quienes posean unas capacidades intelectuales complejas. Pero quienes defendemos que se respeten plenamente a los seres humanos debemos rechazar ese argumento discriminatorio. Los seres humanos con diversidad funcional e intelectual significativa, así como los bebés que sufren alguna enfermedad terminal, merecen exactamente el mismo respeto que cualquier otro ser humano, pues pueden sufrir por igual. Asimismo, en otras ocasiones se afirma que solo hemos de respetar a los seres humanos porque únicamente sentimos estima por ellos, pero la estima tampoco es un criterio justo. Una niña huérfana, sin nadie que la quiera y proteja, necesita y merece el mismo respeto que otra rodeada de seres queridos. En contraste, hay un método sencillo para juzgar de forma ecuánime a quien deberíamos respetar. Entendemos normalmente que la justicia requiere imparcialidad. Pensemos en lo siguiente. Supongamos que no supiésemos si fuéramos a nacer como seres humanos o como animales de otras especies. ¿Qué clase de mundo elegiríamos? Bajo tales condiciones de imparcialidad, si pensásemos honestamente, seguramente escogeríamos un mundo en el que se respetase a los animales. Esto indica que la actitud de desconsideración hacia estos no está justificada. Esas razones han llevado a cada vez más personas para que vean tal actitud como una forma de especismo. Con este término acuñado ya hace medio siglo, se llama la discriminación de quienes no pertenecen a una cierta especie. La idea de que deberíamos rechazar el especismo es todavía novedosa. Por ello, y porque cuestiona el provecho que obtenemos del sufrimiento animal, es aún más fácil de ridiculizar. Pero lo que importa no es eso, sino que es también una idea muy difícil de rebatir. Y ese es el motivo por el cual el rechazo del especismo y la defensa de los animales han llegado para quedar. ¿Por qué los animales tienen derechos? Los activistas apelan a la empatía, ya que todos somos animales. La necesidad de los derechos animales se debe a la empatía humana,
pero también al respeto hacia toda vida y a herencias filosóficas y religiosas de distinta naturaleza. Filósofos como en inglés John Locke se opusieron en su momento a la tradición de pensadores como el francés René Descartes, para quien los animales solo máquinas biológicas. Razonamientos semejantes piensan el maltrato hacia los animales como un reflejo de las crueldades humanas y su respeto por la vida, especialmente por aquella que no puede darle batalla y resistírsele, como un síntoma de su moral, como lo reza una frase célebre de Mahatma Gandhi: una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. Historia de los derechos de los animales. Las primeras leyes de protección animal surgieron en Irlanda en 1635, pero se limitaban al trabajo cruel de animales de carga, como atar arados a la cola de los caballos. Pensadores como Peter Singer encabezaron movimientos de reivindicación de los derechos de los animales, alegando que su capacidad de sufrimiento es semejante a la humana, por lo que tenían que ser tratados con la misma ética. Actualmente existen grupos radicales que protestan contra el maltrato animal y estos han traído medidas de liberación animal en los zoológicos, al igual que en empresas farmacéuticas o cosméticas que hacen pruebas en animales. Movimiento de Liberación Animal, también conocido como Movimiento Abolicionista de Liberación Animal o Movimiento Animalista, se trata de una organización al mismo tiempo formal e informal. Reúne activistas mundiales de toda la naturaleza, incluyendo académicos, artistas y juristas, pero también vegetarianos extremos, así como veganos, filántropos y neo-hippies. Todos se unen en torno a un objetivo común que es la investigación, denuncia, concientización y rescate de animales en situaciones de maltrato, ya sea doméstico, farmacológico o cualquier otro tipo. ¿Qué es el antropocentrismo y cómo afecta a los animales? El antropocentrismo es una teoría filosófica en la cual se concibe al ser humano y sus intereses como el centro de todo, por lo que se produce una supeditación de lo demás, seres vivos, medio ambiente, etc., a las necesidades y bienestar del ser humano. Veamos el origen de la teoría que nos ocupa. La evolución del teocentrismo. El antropocentrismo se gesta cuando el hombre deja de adjudicarle a la existencia de un ser divino la mayoría de sus fenómenos. Descubre la ciencia, por lo que la divinidad se ve desplazada para dar pie a la figura dominante. El ser humano, Francois Host, señala el dominio irracional del ser humano sobre la naturaleza tiene un origen bíblico. Las situaciones de violencia de las que los animales son víctimas, por lo que esta reflexión se encamina a tratar este tema demasiadas veces, obviado por causa del antropocentrismo dominante, al menos en las sociedades occidentales, pues parece que hace ya mucho que dejamos de ser conscientes de la reciprocidad existente entre los seres vivos y del impacto que sobre todos tiene cualquier acción dirigida contra la naturaleza, cuestión difícilmente apreciable desde la óptica cortoplacista, que es propia de las sociedades acostumbradas a la obtención inmediata de todo. Hemos constituido una oposición artificial e ingenua entre nuestras colectividades y el resto de los seres vivos que sostiene en su base una idea completamente falaz, a saber, somos intelectualmente superiores, y por ello la destrucción, el sometimiento de otras formas de vida, es natural, lo que nos confiere un especial poder decisorio autoarrogado sobre el destino de estas. Paradójicamente, el ataque a la naturaleza por parte de determinadas sociedades humanas se justifica bajo el pretexto de la necesidad, completamente despótica, de generar mayor bienestar para las sociedades humanas, a pesar de que estas actitudes traen aparejadas consecuencias a corto plazo, en cuanto a la destrucción de la biodiversidad, la sobreexplotación de recursos o la contaminación de los ecosistemas, cargas que serán mucho mayores a largo plazo, aunque nuestra propia ceguera nos impida apreciarlo o nuestra estupidez imposibilite que tomemos conciencia de tal hecho.